Bueno, nos preocupa muchísimo como sociedad civil y como movimiento social que haya coincidido la declaración de exequibilidad de la Corte Constitucional de la ley estatutaria en un momento electoral en donde está claro por temas de procedimiento y por temas de tiempos en el Congreso de la República que se hunde la ley ordinaria de salud de Juan Manuel Santos. Entonces aparece la noticia de la exequibilidad de la ley estatutaria como una manera de mostrar que el gobierno se alcanzó a hacer algo. Sin embargo, digamos, lo que han planteado los medios de comunicación es que el magistrado sí hizo unas modulaciones sobre esa ley, modulaciones que todavía no conocemos, puesto que no conocemos la ponencia ni la sentencia, que es lo que estamos esperando en este momento, pero indudablemente sí tiene relación con la elección y la segunda vuelta de las candidaturas presidenciales. Pues nos preocupa porque, digamos, en las audiencias, inclusive por parte de la Procuraduría General de la Nación, se hizo una solicitud muy expresa para declarar inexequible a la Corte Constitucional esta ley. Se hizo nuevamente un planteamiento al respecto en la última audiencia pública, pero esto no fue tenido en cuenta, ya que una ley estatutaria para su aprobación, digamos, es una aprobación más compleja, porque es una ley de mayor rango, de mayor influencia sobre la constitución política. Luego los procedimientos tienen que ser mucho más estrictos. Esto no se llevó a cabo y fue muy clara la denuncia de la Procuraduría General de la Nación, que no entendemos por qué la Corte no acogió. Bueno, hay varios asuntos. Lo primero es que la ley claramente sí afecta la tutela, limita la tutela, y limita la tutela porque la tutela es un recurso de última instancia, es decir, uno apela a la tutela cuando ya uno ha agotado otra serie de reclamaciones ante el sistema de salud. Lo que la ley estatutaria hace es establecer un montón de mecanismos administrativos para que la gente tenga que acudir otra vez a las EPS, a juntas médicas, a una cantidad de cosas intermedias antes de llegar a la tutela. En salud, cuando uno está enfermo, un mes o 2 meses puede ser fatal para una persona mientras puede llegar al recurso de la tutela. Por lo tanto, sí se afecta la tutela. La intermediación financiera, que es el gran problema, es el núcleo, digamos, de la problemática del sistema de salud, no fue tocada en la ley estatutaria. La ley estatutaria no niega la posibilidad de que sigan existiendo agentes, sean EPS, sean gestoras, sean cajas de compensación familiar o cualquier agente particular que haga extracción de renta y desvíe recursos de la salud con fines distintos. Es decir, la ley estatutaria deja intacto el sistema en eso. Pues se deja, digamos, de alguna manera, hay un planteamiento en esa ley estatutaria que ellos plantean como un asunto, como una ganancia, digamos, para los colombianos, de que los recursos de la salud son inembargables. Digamos que esto no representa ningún avance en el sentido de que ya constitucionalmente la Corte Constitucional habla de los recursos de la salud con destinación específica. Nos preocupa lo de la inembargabilidad porque no sabemos si eso vaya a ser aplicado en la realidad para proteger, por ejemplo, agentes como Saludcop, instituciones como Saludcop, que manejan recursos públicos y que finalmente impiden que la Contraloría haga unas intervenciones necesarias para proteger esos recursos de los colombianos. Sin embargo, como vuelvo e insisto, la ley estatutaria nos cierra el paso a lo que nosotros llamamos la intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Lo que hacen las EPS. Es una persona que está en la mitad, un particular que coge los recursos de los bolsillos de los colombianos y los destina para una cosa distinta, a tratar los enfermos, a pagar los trabajadores, a lo que se debe gastar la plata de la salud, que es en la salud de los colombianos. Eso es quizás uno de los temas más graves porque hay unas contradicciones en el texto que sale del Congreso de la República. Hay que aclarar que estoy hablando del texto que salió del Congreso de la República y que entró a la Corte porque yo no conozco las modulaciones del magistrado. Por lo tanto, no entiendo cuál es la celebración del ministro de Salud, puesto que no sabemos en qué punto moduló. Pero sí hay una restricción del POS. O sea, lo más grave de esta ley estatutaria es que está diciendo el derecho a la salud es un POS,
pero es un post más restringido que inclusive el que hoy tenemos. Y cuando usted restringe el post, restringe la autonomía médica, porque lo que le está diciendo al médico es que no le va a dar a la persona lo que necesita, sino lo que se limitó en ese post, y finalmente el que decide eso es el ministerio o los agentes aseguradores. Los aseguradores son los que terminan definiendo si entregan o no algo, y el ministerio dice que progresivamente va a ir aumentando los remedios y los medicamentos para la gente, pero ese progresivamente no sabemos cuántos años son. Luego, autonomía médica no existe, es una falacia, se menciona, pero cuando usted lee la totalidad de la ley, no es una realidad. Pues la ley estatutaria hace una alusión en términos del tema laboral, del trabajo digno. Bastantes de las personas que participaron en la audiencia y las agremiaciones dijeron que esto no era del tenor de una ley estatutaria, que esto ya es un desarrollo de una ley ordinaria, otro tipo de ley que desarrolla el tema laboral. Igual se dejan asuntos muy amplios, pero insisto, hay asuntos que se tocan en esta ley estatutaria que muy probablemente la Corte Constitucional dirá esto no es de una ley estatutaria, sino que pasa a otro tipo de ley. Es otro distractor. Hay que tener en cuenta que el gobierno radicó el proyecto de ley estatutaria en contra del movimiento social. No estaba en la cabeza del gobierno presentar una ley estatutaria. La prioridad de ellos era modificar la estructura del sistema en una ley ordinaria. El movimiento social había presentado una ley estatutaria que el gobierno pudo acoger y trabajar conjuntamente con el movimiento social. Sin embargo, el gobierno lo que hizo en el Congreso de la República fue aplastar ese proyecto de ley que había construido la sociedad civil, generar uno nuevo, más regresivo, con algunas organizaciones médicas, porque digamos que era más representativo de la sociedad civil el otro proyecto radicado que ese, que solamente contó con el favor de uno que otro gremio médico, pero no de la totalidad del cuerpo médico. Entonces digamos que no hubo un proceso de construcción ante una radicación concreta de una ponencia, un proyecto de ley de la sociedad civil. Pues yo pienso que el derecho fundamental a la salud está ligado con todos los derechos, está ligado con la dignidad humana, está ligado con el derecho a la vida, está ligado con el derecho al agua potable, al medio ambiente, a las condiciones dignas de trabajo, a las condiciones dignas de vivienda. Es decir, el derecho a la salud tiene que estar conectado, tiene conexidad con muchos otros derechos, y eso es lo que se debe constituir en una política transsectorial de salud pública, que esto justamente es lo que no contempla la ley, porque la ley estatutaria sigue centrada en la enfermedad, como si el problema de la salud solo fuera la enfermedad y no cómo el Estado genera una política para poder regular todos los sectores en función de la salud de los colombianos.